Significado de la película Autor Orfeu par Aleer 4 minutes publicado el 11.07. 2019 actualizado el 11.07. 2019, Los Jugos del Hambre est una trilogia cinematográfica aclamada internacionalmente basada en las novelas de Susan Collins. La historia, tras ganar una inmensa popularidad, dio un giro a la idea de que problema y fenómeno interesant a los jóvenes. Situation indicativa de que los adolescentes, con una diferencia de 3 à 4 años, prefieren películas de género complètement différentes. Así, la franquicia anterior, que obtuvo la misma resonancia juvenil, pertenece a los géneros del romance y la fantasía, la conocida Crepúsculo, y la película que nos ocupa es a la llamada distopia adolescente. Los críticos de arte serio llaman nueva distopia a la dirigida a un público joven, caracterizada por las brillantes personalidades de los protagonistas y un metaforismo simplificado y obvio. Para entender cuál es el significado de la película Los Jugos del Hambre, consideremos brevemente los principales puntos de la trama. Para empezar, pasemos a la estructura del estado del mundo en el que actúan los personajes principales. El estado consta de la capital, en la que desembocan todos los recursos del P de dos provincias, que en la película se denominan distrito. Cada una de las provincias se dedica a un tipo de producción diferente. Las más cercanas a la capital se dedican a una producción rentable y relativamente bien pagada, pero cuanto más alejada están, más insoportables son las condiciones de vida. Así, en el último de los distritos, donde la gente se dedica a la industria del carbón, las cosas están en su peor momento. La comida escasea, el trabajo es duro y lo más peligroso posible, el Capitolio no destina suficiente dinero a la seguridad de los mineros. No hay libertad en ninguno de los distritos, pero los más favorecidos por el centro tienen menos posibilidad de acumular potencial de protesta. Así, en un modelo simplificado de distopia, se muestra el modelo capitalista de sociedad. El protagonista vive en la más pobre de las provincias. Tiene que cuidar de su familia, por lo que se dedica a la casa ilegal. Cada año, cada uno de los asentamientos celebra un ritual para seleccionar a los jóvenes que representarán a su distrito en los llamados Jugos del Hambre, un espectáculo con un desenlace létal para todos los jóvenes participantes excepto para el ganador, que debe deshacerse de todo su rival. El cruel jugo, instaurado por el Capitolio, es una herramienta para reprimir revuelta, un recordatorio constante de la invencibilidad del poder de la capital. Los jugos se crearon tras un motín que acabó con una de las provincias. La protagonista, que se llama Katniss, se convierte en participante de estos jugos y va a volver a casa, le cueste lo que le cueste. Sin embargo, la chica no quiere seguir las crueles reglas del programa, por lo que a menudo se comporta de forma impredecible. Explicación de la película Los Jugos del Hambre, su significado, se puede empezar con la familia de Katniss. La madre, la propia protagonista y su hermana pequeña representan tres generaciones y tres tipos de visión del mundo. La madre de la niña está sumida en una prolongada depresión, representa a la generación mayor, que está tan oprimida por el orden mundial existante que ya no tiene fuerza para resistir, para intentar mejorar la vida. La propia chica tiene un carácter fuerte, pero no es proclive a la empatía y le cuesta empatizar. Puede que pase desapercibido en el primer visionado de la película, pero Katniss es capaz de jugar con los sentimientos románticos de los demás hacia ella para conseguir la justicia social, puede sofocar la piedad y la compasión si de ella depende su futuro y el de su pueblo. Es la típica representante de la generación revolucionaria, es decir, gente fuerte y noble, pero en absoluto de buen corazón. Sin embargo, la representante de la generación más joven tiene tanto tendencia al heroísmo como capacidad de empatia, la chica participa en el levantamiento, pero no se implica directamente en la guerra, sino que en la medicina intenta aliviar el sufrimiento de la gente. Es la única heroína absolutamente positiva, pero la distopia no sería distopia si tels héros pudieran vivir. Incluso depuis de derrotar al poder existante,
no et lugar para primrose en el mundo, y peres. El trasfondo politico también e fuerte en la película. Además del ya mencionado problema de la lucha contra el capitalismo, existe otro doloroso problema, la imposibilidad de un cambio global a través de convulsions revolucionarias, tra derrotar a un poder brutal, su lugar et ocupado inmediatamente por un representante del poder igualmente brutal. Quitnis la mata, pero la metáfora es clara, los cambios global de golpe no son real, quien mata al dragón se convierte en el dragón. El significado del final de la película Los Jugos del Hambre es el siguiente. La victoria en la lucha política por la mayoría tampoco es una victoria personal. Quitnis alimenta la lucha, triunfa, pero se encuentra en un cómodo pero exiliado final de la trilogía. Los revolucionarios no tienen futuro depuis de que termine la revolución. Así, la película adolescente plantea problema muy poco infantil que preoccupant a la juventud de hoy. Valor el artículo añadir un comentario cancelar respuesta roman 04.07. 2020 en 23h45 mi opinion. Los Jugos del Hambre, en la película se llevó a cabo para que la gente de diferentes distritos se odiaban. Y no podían unirse contra el Capitolio y, sobre todo, contra el dictador Snow. Que sabemos de la película? Que hay 12 distritos, que vivent muy pobremente, y un distrito más, el Capitolio con el dictador Snow. Y el Capitolio vive una vida muy elegante. El Capitolio es una ciudad paradisiaca. Es como Moscú comparado con el resto de Rusia. No me creen? Hagan un viaje y véanlo. Y es obvio que el Capitolio vive en pigeon porque los otros 12 distritos trabajan para él, les roba. Entonces, porque estos 12 distritos no se unen y derrotan al Capitolio? Porque junto los supran en número, junto son más fuertes. Porque se odian entre lo más de elo que odian al Capitolio. Se odian d'este que eran Nino. Y la fuente de ese odio son los Jugos del Hambre, donde Nino de diferentes distritos se matan uno a otro. Durant los Jugos del Hambre annual, todos los habitantes de los distritos bajo su control son empujados a ver este espectáculo. En las pantalas, todos deben empaparse de odio hacia los habitantes de otro distrito. En Rusia, los logros de la propaganda han legado aún más le jeu, et que reconocerlo. Se nota que los profesionales trabajan. Si en los Jugos del Hambre, la gente no puede unirse con los habitantes de otro distrito, pero al menos confían en los vecinos de su propio distrito, en Rusia la gente no confía en nadie. Si pregunta a la gente a quien elegir como diputado o presidente en Rusia, la respuesta suele ser la misma, Nina 19.06. 2023 en 18h26 esta película es muy violenta, los autores no saben hacer película taquilla, por eso retuercen los temas. Porque violenta. Similar a los fascistas, nazis. La trama de la película est claramente flagrante en la crueldad y utilizar el tema del superhumanismo por Nietzsche. En hará de amor y justicia. A nosotros, a los seres humanos, es necesario ser cruel, sin empatía por la persona. Hemos pasado por esto y estamos pasando ahora en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nazi y fascista se pasean por Ucrania. Podemos nombrar el precio de las víctimas, son decenas de millones de vidas. Admin.